En esta lección vamos a mostrar cómo calcular el tamaño de la muestra para una proporción de población dada un margen de error específico. Si los investigadores desean un margen de error específico, entonces pueden usar la fórmula vinculada al error para calcular el tamaño de muestra requerido. La fórmula vinculada al error para una proporción de población se muestra aquí. Y si tomo esta ecuación y resolver para n, obtenemos la ecuación a continuación que se puede utilizar para determinar el tamaño de la muestra n, dado un margen de error específico. Echemos un vistazo a un ejemplo. Supongamos que un teléfono móvil. Empresa quiere determinar el porcentaje actual de clientes mayores de 50 años que utilizan mensajes de texto en sus teléfonos celulares. ¿Cuántos clientes de 50 años más debe la encuesta de la empresa con el fin de tener un 90% de confianza? Que la proporción estimada de la muestra está dentro de los 3 puntos porcentuales de la proporción real de la población de clientes mayores de 50 años que utilizan mensajes de texto en sus teléfonos celulares. Así que primero vamos a enumerar la información dada. El nivel de confianza es del 90% y, por lo tanto, CL es igual a 0.9. Queremos que la proporción de la muestra esté dentro de 3 puntos porcentuales de la proporción real de población. Y por lo tanto, el error encuadernado es 3% como decimal, que es 0.03. Mirando nuestra fórmula, todavía tenemos que encontrar z. Sub alfa dividido por 2, que es la puntuación z que corresponde al nivel de confianza del 90%. También necesitamos encontrar P' y Q', donde P' es una proporción de muestra, y Q' es 1 menos P'. Así que primero encontremos z sub alfa dividido por 2. Recuerde que alfa es igual a 1 menos el nivel de confianza. 1 menos 0,9 es 0,1. Por lo tanto alfa dividido por 2 es igual a 0.1 dividido por 2, que es 0.05. Lo que significa que tenemos que encontrar la puntuación z sub 0.05, donde 0.05 es el área al derecho de la puntuación z. Entonces, si solo estamos usando para encontrar la puntuación z, simplemente podemos ir a la tabla y buscar el nivel de confianza del 90% y reconocer que la puntuación es 1.645. Si estamos utilizando tecnología, por ejemplo el Pi84 para encontrar la puntuación z, necesitamos el área a la izquierda de la puntuación z, que es 1 menos alfa dividido por 2, o en este caso 1 menos 0,05. Y hemos hecho esto varias veces en el pasado. Dará el mismo resultado. Ahora hablemos de P' y Q', donde P' es la proporción de muestra, y Q' es 1 menos P'. Bueno, nota infierno P' times Q' está en el numerador que nos da el valor de n, lo que significa que queremos usar el valores para P' y Q' que nos da el producto más grande posible para que podamos garantizar que n, el tamaño de la muestra será suficiente para satisfacer los requisitos dados. Así que dame un P' y Q' para tener el producto más grande posible. Y también sabemos P' plus Q' es igual a 1. Lo que significa que vamos a usar 0.5 para P' y Q'. 0.5 veces 0.5 es el producto más grande para P' y Q', dada la suma de P' y Q' tiene que ser 1. Ahora bien, esto puede no ser obvio, pero si echas un vistazo en algunos ejemplos aquí, observe cómo en la parte superior tenemos 0.5 veces 0.5 que es 0.25. Mirando algunos otros ejemplos, observe cómo cualquier otro producto va a dar un producto más pequeño que 0,25. Así que ahora tenemos toda la información que necesitamos para encontrar n, donde n, el tamaño de la muestra es igual a. En el numerador tenemos el cuadrado de la puntuación z, así que tenemos el cuadrado de 1.645. Y luego veces P' times Q', que es veces 0.5 veces 0.5. Todos divididos por el error enlazado al cuadrado, que es el cuadrado de 0.03. Y ahora iremos a la calculadora. Y necesitamos el numerador entre paréntesis. Tenemos paréntesis abiertos, 1.645 al cuadrado. Veces 0,5 veces 0,5. Paréntesis cerrar, dividido por 0.03 al cuadrado, ingrese. Observe cómo aquí obtenemos un decimal. Independientemente del decimal, siempre queremos redondear para verificar que el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande. Así que aquí nos redondeamos a 752.
Pero de nuevo, incluso si tuviéramos 751.1, todavía se redondearía porque si redondeamos hacia abajo, el tamaño de la muestra no sería lo suficientemente grande. Así que ahora sabemos que el tamaño de la muestra debe ser 752 teléfonos celular clientes mayores de 50 años con el fin de estar 90% seguros de que la proporción estimada de la muestra está dentro de los 3 puntos porcentuales de la proporción real de población de todos los clientes mayores de 50 años que utilizan mensajes de texto en sus teléfonos celulares. Espero que hayas encontrado esto útil.